Él es el elegido, deben sentirlo. Incierto futuro el muchacho tiene. ¿Esta es tu solución diplomática? No, son negociaciones hostiles. ¡Se acabó, Anakin! ¡Llevo la delantera! Tú estás subestimando mi poder. ¡No lo intentes! ¡Tú eras el elegido! ¡Debías destruir a los Sith, no unirte a su fuerza! ¡Ibas a darle equilibrio a la fuerza, no dejarla en la oscuridad! ¡Te odio! Eres mi hermano, Anakin. Yo te quería. Luego del análisis de Lord Voldemort, estaba claro que el asmático más icónico de la galaxia iba a estar en este canal. Y es que Darth Vader, desde sus orígenes como Anakin Skywalker, siempre fue un personaje esencial, tanto en la cultura popular como en su propio universo. Y no es exageración si digo que muy probablemente este personaje sea el villano más icónico del cine en general. Solo basta con verlo para asociarlo a centenar de escenas dentro de las películas de Star Wars. Incluso su influencia es tal que vemos cómo centenar de personajes, años después, continúan parodiando su mítico diálogo con su hijo o toman inspiración de su aspecto e historia. No obstante, dentro de toda esa figura imponente, el casco tan característico, su crueldad y la capa. Uf, la capa. Usamos ropa negra y mira qué capa. ¡Atrae a las chicas! Se esconde una historia que no muchos conocen. Y es que es lógico, pues han pasado años desde que este personaje fue mostrado. Bueno, ya no tanto, pues Star Wars es la saga de películas más lucrativa hasta el día de hoy. Películas, series, videojuegos, camisas, parques, atracciones, juguetes. Solo faltan preservativos Ok, continúo. Como estaba diciendo, al ver Star Wars, es normal pasar por alto su villano, ya que la saga no empezó precisamente en orden cronológico. Empezamos con el episodio 4, donde Anakin ya era el temido Darth Vader, el cual era tan desconocido y misterioso que muchas personas creían que se trataba de una máquina sin más. Es por ello que es comprensible que muchas personas, sobre todo las que vieron la saga original en cines, se quedaran con la imagen del despiadado villano que al mínimo error ahorca con la fuerza a sus enemigos, o quien fue partícipe del que creo hasta ahora es el peor duelo de sables que he visto. Sin embargo, como todo buen personaje, se esconde una historia de origen mucho más interesante, una historia de obsesiones, injusticias y una gran seguidilla de errores y malas decisiones que llevarían al inocente niño de Tatooine a convertirse en el más despiadado y ruin asesino de la galaxia. Es por su gran impacto en la cultura popular, su trama tan compleja y profunda, su construcción como héroe y posteriormente villano, y su importancia dentro de la saga de Star Wars, que hoy traigo a Anakin Skywalker, el esclavo de la oscuridad. Antes de empezar, me gustaría aclarar que hablaré del Anakin del capítulo 1 al 6. Y creo que no es sorpresa porque la aberración de Disney es algo que jamás debió de existir. Asimismo, tampoco contaré spin-offs y me limitaré a mencionar algunos elementos de los cómics o series.
si viene al caso, porque se incluyó todo lo que tiene que ver con Darth Vader, el video se me haría eterno. Aparte, es un análisis, no una biografía del personaje. Ahora sí, si no sabes quién es Anakin Skywalker, lo cual se me hace raro si entraste en este video, no te preocupes, que yo te cuento su historia para que entremos en contexto. A pesar de que lo vimos como un niño en Tatooine, tengo entendido, si mal no me equivoco, que su nacimiento no fue exactamente en este planeta. Aún así, diré que nació en Tatooine, más que todo porque ni los mismos personajes saben de dónde proviene. En fin, desde su juventud, el joven Skywalker tuvo una vida de esclavitud junto a su madre Shmi. Y ni me preguntes si se pronuncia así, porque no tengo ni idea. Se ganaba la vida reparando naves y participando en carreras clandestinas, siendo un niño amargado y presumiblemente muy maduro para su edad. Como he explicado en videos anteriores, cuando una de las figuras paternas es ausente dentro de la crianza, se rompe el balance dentro del hogar. El padre es una figura de justicia y la madre, el repertorio de enseñanzas de convivencia y amor. Pero, al faltar una de estas dos figuras, pueden ocurrir dos cosas. O el tutor toma el rol del faltante, o sea, la madre hace de madre y padre, o el padre hace de madre también. O lo otro que puede ocurrir es que el hijo es quien toma esta figura de autoridad. En el caso de Anakin, como es fácil de deducir, vemos que ha tomado el rol más adulto, convirtiéndose en el hombre de la casa, desde muy pequeño. Muchas personas suelen argumentar que este tipo de conductas son buenas para los niños, que ser muy maduros para la edad que uno tiene es algo bueno, cuando la realidad es que esto es sumamente perjudicial. Vemos en la actualidad como miles de personas en sus 20s y algunos en sus 30s se comportan como pubertos, faltos de atención, que solo piensan en drogarse, vivir la vida en excesos y que no saben ni cómo tomar el autobús o hacer trámites sin ayuda de un adulto, cuando se les olvida que precisamente el adulto de la situación, supuestamente, son ellos. Desean la libertad de un adulto, pero no las responsabilidades que eso conlleva. No obstante, en el caso contrario, es casi igual de perjudicial, pues los seres humanos tenemos etapas que no debemos de saltarnos por más insignificantes que parezcan. En el caso de los niños, que maduran exageradamente rápido, suelen tener problemas tanto en sus relaciones amorosas como en el manejo de sus sentimientos o en la vida laboral. Esto ocurre porque no estamos hechos para vivir ciertas situaciones a tan temprana edad. No es bueno exponer a un niño a la vida laboral tan joven o a las relaciones amorosas. Así que por favor, deja de preguntarle a tu sobrino si ya tiene novia. Volviendo al tema, ya desde un inicio podemos ver que Anakin no era un niño convencionalmente normal. Sumado a lo anterior, no podemos decir que Anakin odiara a su madre, al contrario. Pero, si bien jamás fue una madre ausente, sí podemos afirmar que su rol materno no fue del todo rellenado, razón que posiblemente llevó a Anakin a tomar el rol del adulto del hogar. Su madre estaba con él, pero debido al trabajo y la vida que llevaban, el chico jamás logró tener la atención que un niño pudiera anhelar. Esto se hace notar más adelante, por lo que conserva el dato para después. Dentro del capítulo 1, podríamos decir que Anakin obtuvo un final feliz, pues al ser visitado por Qui-Gon Jinn y su padawan, Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon logra ver un gran control de la fuerza sobre el joven Skywalker, y lo asocia con ser el elegido, que le dará balance a la fuerza. No obstante, más adelante sabremos que este solo sería el comienzo del descenso de Anakin. Volviendo con su historia, Anakin fue llevado al consejo, donde a pesar de haber pasado las pruebas correctamente, ya desde el principio llamó la atención de Yoda, quien afirmaba que el chico empezaba a presentar los primeros indicios del lado oscuro. Aún así, Anakin fue admitido, y a partir de aquí sería el padawan de Qui-Gon... de Obi-Wan Kenobi. Ahora bien, cuando entramos en el capítulo 2, podemos ver un Anakin mucho más adulto,
posiblemente de unos 20 años aproximadamente, un joven impulsivo, un poco arrogante y poco disciplinado en realidad, una antítesis de lo que era convencionalmente un Jedi. Reforzando estos rasgos, en el capítulo 2, que me gusta apodarle El ataque de las hormonas, vemos que gran parte del título se basa en, Anakin coqueteando penosamente por 1 hora y media con Padme. Eso sí, si él lo ha conseguido, tú también puedes. Ánimo, tigre. Juro que si Jar Jar Binks fue lo peor de la amenaza fantasma, el romance de estos dos fue lo peor del ataque de los clones. En fin, aunque detestara las escenas innecesarias de entre estos dos, vemos cómo la crianza de Anakin terminó pasando factura, esta vez en su relación con Padme. Al no recibir la atención esperada de su madre, vemos cómo su pareja es quien suple aquella necesidad, siendo una persona que le da afirmación y validación de sus sentimientos. Algo bueno dentro de una relación, pero que Anakin no recibiría de la manera adecuada. Vemos que lentamente, lo que empieza como un romance degenera en un temor por quedarse solo. Y como dijo Yoda, El miedo es el camino al lado oscuro. El miedo lleva a la ira al odio, el odio lleva al sufrimiento. o sea, que ya podíamos ir viendo cómo aquella relación lo iba a conducir por el camino incorrecto. Volviendo con estos dos, la obsesión de Anakin y el miedo a perder a su novia funciona como la debilidad más notoria del personaje, aquello que lo alejaba de ser un verdadero Jedi. Hablando un poco más de esto último, los Jedi no son solo una facción política que gobierna dentro de la galaxia, sino que también funcionan como un grupo religioso, con ideales y principios que seguir. Es por eso que, a mi parecer, por más triste que suene, del capítulo 1 al capítulo 2, Anakin no tuvo la libertad que esperaba al dejar de ser un esclavo, sino que cambió de dueño siendo ahora el esclavo de un grupo religioso, que objetivamente no lo representaba. Los Jedi creían el control absoluto de sus emociones, no se permitían odiar, enfadar, ni siquiera disfrutar de los placeres mundanos, tal como un monje budista. Algunos se dedicaban a la meditación, y los que preferían los duelos de sables láser también debían, aún así, de apegarse a sus principios. Un dato curioso es que vemos que en las fuerzas Jedi existen dos tipos de sables luz. Y el de Mace Windu, que ya lo explico más tarde. Si eres una persona que prefiere la meditación y desenterrar los secretos de la fuerza, tu sable será verde. En caso contrario, si prefieres los duelos y el manejo del sable, este será azul. Y si eres Samuel L. Jackson, será morado. Porque sí, el actor hizo que le pusieran un sable diferente solo por capricho. Aún así, el sable morado representa un manejo del lado oscuro sin caer en él. O en otras palabras, Windu podía utilizar ciertas técnicas Sith sin caer del todo en el lado oscuro. Pero eso es harina de otro costal. Ahora bien, dentro de los principios Jedi, como se puede intuir, una relación, y más con una figura política, no estaba bien visto. Aunque mira, si me lo preguntas, la culpa la tuvieron los Jedi, porque de verdad, ¿me estás diciendo que no había nadie más para hacer el guardaespaldas de Padme? Bien que se anticipaban a ciertas cosas, pero poner al hormonado de turno con ella no fue muy inteligente. En fin, luego de quejarse de que Kenobi solo está ahí para destacar sus errores, Anakin comete su primera gran equivocación, al recibir una de las noticias más desgarradoras de su vida. Después de recibir premoniciones de su madre sufriendo, Anakin vuelve a su planeta natal, para descubrir que ésta había muerto a manos de los asaltantes Tusken. A pesar de que los Jedi no debían mostrar odio, resentimiento y demás sentimientos negativos, Anakin arremetió, no solo contra los responsables, sino contra toda la tribu Tusken, matando hombres, mujeres y niños inocentes. Y ya vemos que esto de los niños se volvió recurrente. Había cometido su primer gran crimen, aunque en el Consejo Jedi tampoco estaban dispuestos a ayudarlo de todas formas. La venganza no es buena. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Y nunca debe tomarse como justicia. Pero es que si el sistema de justicia no funciona, creo personalmente que esta debe tomarse de otras formas.
Aún así, no se puede justificar asesinar Tusken que nada tenían que ver con su pérdida. Así que Anakin ya estaba escogiendo el camino equivocado. Luego de perder su mano en el duelo contra Dooku, rompiendo el celibato de los Jedi, Anakin se casa con Padme, donde solo los testigos fueron C-3PO y aquel que siempre vio todo desde una mirada silenciosa, R2-D2. Ese droide debe tener toda una mega película en su disco duro. Pero bueno, así mantuvieron su relación en secreto, y así también termina el capítulo 2. ¡Qué bonito! Ahora bien, entramos en el capítulo 3, la mejor película, aunque la gente me quiere decir que no. Pero bueno, mira, está bien. Respeto que la gente tenga malos gustos. Ahora bien, la película empieza con fuerza, pues vemos como Anakin, siendo manipulado por el senador Palpatine, termina asesinando al conde Dooku, en un paralelismo sobre el bien y el mal. En una mano, Anakin sostiene el sable rojo del Sith, mientras que en la otra, su sable de luz azul, siendo un duelo no solo contra su enemigo, sino contra sus dudas con el lado luminoso. Lamentablemente, vemos que, siguiendo la regla de 2, Palpatine convence a Anakin de asesinar a Dooku. Haciendo un paréntesis, porque sé que me lo van a preguntar, la regla de 2 dentro de los Sith consiste en que solo pueden existir 2 Sith al mismo tiempo, un maestro y un Padawan, en donde este último deberá tomar el poder de su maestro tras derrotarlo, y así repetir el ciclo. No obstante, la misma regla dice que el maestro puede conspirar en contra de su alumno utilizando otro Padawan. Tras perder a Darth Maul, su único Padawan real en mi opinión, Dooku se alza con ese cargo, y ahora que Anakin lo tiene a su merced, ya sabes por dónde va este asunto. También acabo de revelar que Palpatine es malvado, pero es que, mira, a estas alturas eso no es un spoiler. Tras volver con el consejo, Anakin recibe la noticia de que Padme está embarazada de gemelos, hecho que obviamente mantuvieron en secreto. Lamentablemente, a pesar de la evolución del personaje, la obsesión y el miedo de Anakin continuaban vigentes, siendo ahora el miedo de perder a Padme durante el parto lo que estaba carcomiendo su cordura. Reacio a dejar que sus premoniciones ocurrieran, decidió que debía de acceder a la información de los holocrones Jedi para salvar a su esposa. Por desgracia, la única forma en que Anakin pudiera acceder a ellos era convirtiéndose en maestro, cosa que fue rechazada por el consejo. Lo entiendo. Estás en el consejo, pero no te otorgamos el rango de maestro. ¿Qué? ¿Cómo pueden hacer esto? Es inaudito. Es injusto. ¿Cómo puedo estar en el consejo y no ser maestro? Siéntate, joven Skywalker. Perdone, maestro. Aquello fue la gota que colmó el vaso, y si bien muchos argumentan que la conversión de Anakin al lado oscuro puede que haya sido un poco apresurado, incluso desde la serie de Clone Wars, que si mal no recuerdo es canónico, pudimos ver su rechazo al Consejo Jedi, al expulsar a su Padawan injustamente. Aún así, Anakin pidió consejo de Yoda, quien le sugirió que debía de cargar con la pérdida despegándose de este ser querido, o en palabras más simples, que no podía dejar su vida en manos de Padme porque ésta eventualmente podía morir. Suena muy indiferente, pero no es falto de realidad, pues no se debe depositar la vida en algo meramente mortal. O sea, que por más duro que sea, la muerte puede separar una pareja, y eso no tiene ninguna solución. No es terminar con la pareja por eso, pero aceptar que la muerte puede poner fin a todo incluyendo la unión. En fin, estamos hablando de Star Wars, y sabemos que eso no es entendible para Anakin, quien, buscando consejo ahora de Palpatine,
recibe una revelación más que siniestra. ¿Conoces la tragedia de Darth Plagueis el Sabio? ¿No? Eso pensé. Los Jedi no cuentan esa historia. Es una leyenda, Sith. Darth Plagueis era un señor oscuro de los Sith, tan poderoso y tan sabio, que usaba la fuerza para influir sobre las midichlorias y crear vida. Tenía tal conocimiento del lado oscuro que incluso podía impedir que sus seres amados murieran. ¿Entonces él podía evitar la muerte? El lado oscuro de la fuerza es el camino a muchas habilidades que varios consideran nada natural. ¿Y entonces qué le pasó? Se volvió muy poderoso. Lo único que temía era perder su poder, lo que finalmente sucedió. Por desgracia, le enseñó a su aprendiz todo lo que sabía, y su aprendiz lo asesinó mientras dormía. Irónico. Salvaba a otros de morir, pero no pudo a sí mismo. ¿Es posible adquirir ese poder? No vendrá jamás de un Jedi. Es así pues, que seducido por el lado oscuro, Anakin abandona el templo Jedi para tratar de salvar al canciller de ser arrestado. Casualmente, Anakin encuentra a Mace Windu apuntando con su sable morado, todo extravagante, a Palpatine, quien exclama que los Jedi tomarán el control del Senado. Anakin, te dije que llegaría a esto. ¡Los Jedi tomarán el control! La opresión de los Sith nunca regresará. Han fracasado. Muchos pueden afirmar que Anakin para este entonces ya estaba parcialmente a favor de Palpatine, y que el lado oscuro lo había controlado. Mas, en mi opinión, pienso que esa fue la última vez que Anakin abogaría de manera imparcial en una situación. Terminaré con esto de una vez por todas. No lo haga. Merece un juicio. Tiene el control del Senado y de las Cortes. Es arriesgado permitir que siga vivo. Estoy muy exhausto. No me mate. Un Jedi no se comporta así. Debe vivir. Por favor. Lo necesito vivo. Volviendo a lo que dijo Qui-Gon, Anakin era supuestamente el elegido, aunque solo él y Yoda lo creyeran en su momento. Incluso el Senado no confiaba en aquella leyenda, mucho menos Windu, por ejemplo, que hasta creía que él mismo podía ser el elegido. Sin embargo, haciendo caso a las novelas y cómics de Star Wars, sí, Anakin sí era el elegido, pero en mi opinión pienso que darle balance a la fuerza no es estar a favor de los Jedi exactamente, sino abogar de manera neutral. ¿Sientes tu destino? Ahora debes verlo. Estoy muriendo y debes reemplazarme. ¿Reemplazarte? No puedo quedarme aquí. Pero esto es tuyo. Todo está escrito. El elegido se quedará para controlar a mis hijos. No. Yo no puedo obligarte a hacerlo. La decisión debe ser tuya. Pero si te vas, tu egoísmo te perseguirá. Y a la galaxia. Es por eso que, hasta antes de su caída, no veíamos a una mala persona, pero tampoco a un monje budista como los Jedi pretendían que fuese. Anakin era simplemente un humano, con sentimientos, temores e inseguridades. Es por eso que es un personaje tan identificable, y es por eso que, a pesar de sus simpatías con Palpatine, sugirió que lo mejor sería arrestarlo. Lamentablemente Windu exigía que debía morir, pues el Senado estaba controlado por él.
Ahora la justicia no funciona, ¿no? Ah, pero cuando Anakin tomó justicia por su mano cuando no quisieron hacer nada... Bueno, ahora sí, cayendo de lleno en el lado oscuro y dejándose dominar por su miedo a perder a Padme, Anakin protege a Palpatine, solo para que éste asesine a Windu. ¡Yo no tengo límite en mi poder! Tras eso, Anakin se convierte en el nuevo aprendiz de Palpatine, quien era en realidad un Sith llamado Darth Sidious, y ejecuta la Orden 66. En otras palabras, que los clones asesinarían a los Jedi. Ejecute la Orden 66. Entendido. ¡Disparen! Luego del asalto al templo Jedi y el episodio de los niños, Anakin, los niños. Maestro Skywalker, son demasiados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Anakin es interceptado por Obi-Wan tras ahorcar sutilmente a Padme. Que la dejes. ¡Has hecho que ella me odie! Lo has hecho tú mismo. La batalla entre estos dos comienza. Una batalla que, a ojos de Obi-Wan, era entre un par de hermanos, aunque a mi parecer, y creo que el de la mayoría, era entre un padre y un hijo. Obi-Wan, al ser el maestro de Anakin, fue visto por este como un padre, o al menos como un hermano mayor, un ejemplo a seguir que jamás logró complacer, y que por ende lo llenó accidentalmente de envidia. Te he fallado, Anakin. Te he fallado. Debí imaginar que los Jedi pretendían tener el control. Anakin, el canciller Palpatine es malvado. Desde mi punto de vista, los Jedi lo son. ¡Estás desorientado! Es durante el combate que vemos cómo Yoda no se equivocó en sus palabras, pues el miedo de Anakin lo llevó a ser cegado por la ira, y tras ser derrotado por Obi-Wan, al odio. ¡Se acabó, Anakin! ¡Llevo la delantera! Tú estás subestimando mi poder. No lo intentes. ¡Tú eras el elegido! ¡Debías destruir a los Sith, no unirte a su fuerza! ¡Ibas a darle equilibrio a la fuerza, no dejarla en la oscuridad! ¡Te odio! Eres mi hermano, Anakin. Yo te quería. Y así murió Anakin, bajo las llamas, pues Obi-Wan se negó siquiera a mirar la caída de su amigo, dejando aquello como su... Bueno, casi último encuentro. Amé la escena de la serie de Kenobi, pero mira, arruinó un desenlace perfecto. Anakin murió. Perdona, Anakin. Por todo lo que pasó. Yo no soy tu fracaso. Tú no mataste a Anakin. Yo lo hice.
Del mismo modo en que te destruiré. Entonces mi amigo está muerto. Darth Vader. Adiós. Fue ahí, tras ser rescatado por Palpatine, que nacería, ahora sí, Darth Vader. En una escena donde, mientras Anakin moría, dando con el nacimiento del villano de la trilogía de Luke Skywalker, Padme moría en una camilla, dando a luz a sus 2 hijos. Las últimas esperanzas. Anakin murió ese día, y Darth Vader se convirtió en el nuevo dictador de la galaxia, junto a su maestro Darth Sidious. Asimismo, tras saber de la muerte de Padme, el último rasgo que lo ataba a su humanidad desapareció. El traje que utilizaba ahora también era un recordatorio de su caída y lo dolorosa que ésta había sido. Sus prótesis eran incómodas. No podía dormir, pues debía de operarse constantemente. Sus partes robóticas le suponían gran dolor, y la incómoda máscara debía de estar adherida a su rostro, pues era el único medio por el cual podía respirar. Ah, bueno, y la capa. Bueno, esta era para que no se le metiera arena en las articulaciones, por si te lo estabas preguntando. Y bueno, omitiendo sus viles actos como villano, no es hasta que se encuentra con su hijo que recupera un poco de su humanidad, al ver, en mi opinión, a Anakin y Padme dentro de Luke. Ese mismo sentimiento de amor fue suficiente para que se rebelara contra Sidious en el último momento y finalmente aceptar la muerte viendo a su hijo por última vez, sin tener que utilizar aquella máscara que tanto lo atormentaba. Y bueno, con esto podemos entrar de lleno en la personalidad del personaje, aunque ya haya abordado gran parte de esta durante su historia. Podemos concluir que Anakin, desde su nacimiento hasta su muerte, vivió lleno de tragedias y pocas alegrías. Vio la muerte en más de una ocasión, y vivió las injusticias de un grupo que pretendía someterlo a ideales que no iban acorde a su personalidad. Anakin, dependiendo de dónde se le mire, podría ser considerado un villano trágico, quien fue el producto de tradiciones hipócritas e ilógicas. Aún así, sería inexacto decir que Anakin era perfecto, pues masacrar toda una tribu con niños, ¡los niños, por favor!, Maestro Skywalker. daba las señales de un temperamento extremista y reaccionario. Es como le dijo Obi-Wan. Solo un Sith es tan radical tomando decisiones. Es impresionante cómo aquel niño que pilotaba naves en carreras de Tatooine terminó convirtiéndose en un cyborg despiadado. En este tipo de historias, aquellas donde ver el inicio con respecto al final es ilógico y ajeno, se utiliza un falso argumento que distrae al espectador del asunto principal. No estoy muy seguro si en Star Wars es el caso, pues es una obra de tantas subtramas y personajes que es difícil deducir lo que ocurriría casi siempre. Pero por poner un ejemplo, tendríamos Dragon Age Origins, una historia que, escojas el personaje que escojas, empezará con un descubrimiento fascinante, asuntos de mafias y asaltos, un complot político, y bueno, la introducción termina con el reclutamiento de tu personaje a un grupo militar. Para el final, pues, terminar luchando contra un dios antiguo que busca destruir el mundo con un ejército de personas infectadas, inducidas a matar por el canto de una criatura madre. Bueno, tenemos también por ejemplo Skyrim, donde empezamos con estar siendo ejecutados y rescatados accidentalmente por un dragón, para terminar involucrándonos en una guerra civil y el resurgimiento de los dragones, lo que significa el fin del mundo a manos del hijo de un dios en forma de dragón. Son obras que empiezan con un argumento sencillo y terminan dando por sorpresa con el conflicto real. Para concluir, también vemos una aceptación de su culpa al final, y si bien en sus últimos momentos de vida no acepta una redención, pues él mismo sabe que es demasiado tarde para eso, sí logramos entender su dolor y el amor que aún siente por su hijo. Sin dudas, Anakin Skywalker y su alter ego Darth Vader son la base de un grandioso villano, no solo dentro de la saga de Star Wars, sino del cine y el entretenimiento en general. ¿Escuchaste, Disney? Así se hace un villano, no el Kylo Vergas ese y el otro Mary Sue.
Si te ha gustado, apreciaría mucho tu like y que compartas. Y si quieres apoyarme un poquito más, siempre puedes dejarme tu super thanks. Muchas gracias. Suscríbete para no perderte de un próximo video. Y sin más que decir, me despido.